Hola, buen día. Medicina del trabajo. En esta sesión vamos a seguir trabajando con los conceptos importantes a la hora de poder abordar esta asignatura. Ahora, la epidemiología aplicada a la salud de los trabajadores. Siempre hay que tener claro un listado de nuestros trabajadores de qué enfermedad, o a qué riesgos que implican en temas relacionados con higiene industrial les aplican en el fondo, o pueden estar ellos expuestos, mejor dicho. Ahora, una cosa es eso, lo otro es ver bien qué trabajadores tenemos con sus exámenes de salud al día, más específico tanto preocupacional como ocupacional, y si hay alguno de ellos que tiene alguna patología de base, como algún problema asociado al colesterol, a la glicemia en su sangre, ¿ya? O algún tipo de enfermedad, para ver si están en tratamiento médico como corresponde. Ahora, también hay que tenerlo en cuenta de un registro y una estadística de accidentes. Eso es muy importante tener. Ahora, existe su registro y su notificación tanto de accidentes del trabajo como de enfermedades profesionales. Recuerden que todo accidente y toda enfermedad que se origina en el trabajo debe ser siempre informada, ¿ya? Y es una obligación del empleador a su vez facilitar los medios de acceso para una oportuna atención. No todas las empresas con factor de riesgo están en el programa de vigilancia epidemiológica. De ahí la necesidad de si tenemos, por ejemplo, alguna gente como ruido, como sírice o algún trastorno musculoesquelético o psicosocial, tener o estar trabajando él o los protocolos necesarios para dar cumplimiento a la ley y para poder también cumplir con esto. Las estadísticas nacionales son escasas y parcializadas. En sí no. O sea, hay registros muy elaborados y muy bien hechos de estadísticas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales desde hace años. Y me atrevería a decir incluso un par de décadas. Sin embargo, muchas veces el nivel de detalle quizás de esto puede haber presentado algún inconveniente, ¿ya? Eso igual es como tomarlo en cuenta a veces. O muchas veces quizás la estadística no tiene un descriptor estadístico más adecuado, muy apropiado. Ahora, con el tiempo también han ido evolucionando y han empezado a ver el desarrollo de algunas patologías laborales nuevas que quizás no pueden estar muchas veces bien registradas. Ahora, tanto los accidentes del trabajo como las enfermedades profesionales producen deterioro en la calidad de vida de los trabajadores, días perdidos, pérdida de productividad y altos costos económicos. Ya. Eh, Cuando uno analiza un poco el tema de la ocurrencia de accidentes y enfermedades, muchas veces las empresas tienden a preocuparse de la productividad. Sin embargo, hay que empezar a ver también el costo social que implica esto. ¿Ya? Por eso es importante nunca olvidar y nunca perder de foco el concepto de salud asociado a esto, que tiene que ser un perfecto estado, un perfecto equilibrio entre lo físico, lo social, lo mental y lo psicológico, entendiendo a la persona como un ser íntegro. ¿Ya? Nunca olvidar eso. Bueno, la higiene ocupacional, las exigencias para empleadores y trabajadores en materia de seguridad y salud laboral nacen de la norma del Código del Trabajo, Código Sanitario y la Ley 6744. Eso, chiquillos, va a ser así. O sea, cuando hablan el Código del Trabajo de implementar todas las medidas de control para los riesgos presentes, no hace distinción en si son riesgos de interés higiénico o riesgos derivados de la seguridad. No, habla de todos. Ahora bien, el Reglamento de Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo, contenido en el decreto número 594, establece que la empresa está obligada a mantener en dichos lugares las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores, que en ellos se desempeñan, sean estos dependientes directos suyos o los sean de terceros contratistas que realizan actividades en ellas. De ahí que la higiene ocupacional cobra una vital importancia a la hora de, si nosotros tenemos trabajadores propios, sometidos a vigilancia epidemiológica, producto de la exposición a un agente interhigiénico, y tenemos también trabajadores contratistas trabajando en la misma área, ellos también deben incorporarse a los distintos programas de vigilancia epidemiológica, independiente si tienen una relación contractual con otra empresa, pero están trabajando en el mismo espacio físico. Ahora, hay temas que también hay que tomar en cuenta,
para poder agilizar estos trabajos. Muchas veces, vamos a tener inconvenientes por el tipo de mutualidad, o más que el tipo de mutualidad, es cuando las empresas tienen mutualidades distintas. Entonces, ahí muchas veces implica el tema de las prescripciones y viene un trámite entre mutualidades y entre empresas para poder agilizar los trabajos. O sea, la higiene ocupacional, chiquillo, tiene también una base legal bien potente y debe desarrollarse para poder cumplir con las respectivas leyes que existen en nuestro país. Ahora, ¿qué va a ser una enfermedad profesional? Es la enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que produzca una incapacidad o muerte. ¿Ya? Ahora, las incapacidades por lo general cuando uno habla de una enfermedad profesional no van a ser temporales, van a ser permanentes y se van a desarrollar en un ámbito de periodos de tiempo. ¿Ya? O sea, periodo de tiempo muchas veces es cuando esta se va gestando, pero cuando la persona va a tener una pérdida de capacidad de ganancia, esta puede ir aumentando en el tiempo y va a hacer que la persona en el fondo nunca pueda tener o volver a tener su condición habitual de vida. Ahora, ¿qué se considera una enfermedad profesional? Primero que todo, establecer una relación de causa-efecto. A su vez, ver agentes o factores de riesgo suficientes, un tiempo de exposición suficiente y concordancia clínica, anatómica y funcional. Y estos 4 elementos para ser igual a una enfermedad profesional. Ahora, indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que tengan riesgo respectivo, aun cuando estos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico. Ya. Hay que entender también que muchas veces cuando uno quiere ver una enfermedad profesional y un accidente del trabajo, empiezan a hacer un concepto que es el famoso mecanismo de acción. Si en la práctica lo que tú estás haciendo o las condiciones de tu ambientales de tu lugar de trabajo se condicen con la presencia de una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. ¿Ya? Por eso se establece en primera instancia la relación de causa-efecto y también ver los agentes o factores de riesgo que sean suficientes. Y acá también empiezan a hacer uno recordar los conceptos de dosis y respuesta, que puede ser una instancia, de que la dosis que está expuesto un trabajador sea concordante con el efecto que está teniendo. Nunca olvidar que la dosis tiene implicancia en el sentido de que tiene que haber un tiempo de exposición y una concentración a la que el trabajador esté expuesto. La principal causa de no consulta por sospecha de enfermedades profesionales son las patologías musculoesqueléticas, que son las que generan mayor incapacidad temporal, y la hipoacusia sensorineuronal inducida por ruido es la que genera mayor incapacidad permanente, indemnización y pensiones. Nunca nos olvidemos que prácticamente el 70% de las enfermedades profesionales declaradas en Chile tienen directa y estrecha relación con la hipoacusia. ¿Ya? O sea, de cada 10 enfermos profesionales, 7 tienen sordera. Muchas veces las patologías musculoesqueléticas, las que son las afecciones que afectan directamente a los huesos y a los músculos, los trabajadores muchas veces no declaran esto porque tienen un temor o encuentran que quizás lo va a ver el médico, le va a dar muy poco día de licencia y esto va a hacer que en el fondo pierda remuneración. Así que muchas veces hay un tema de mantener un tema económico versus un tema de salud. De ahí que muchas veces los trabajadores no las declaren. Ahora, accidente de trabajo, toda lesión que una persona sufra a causa con ocasión del trabajo y que produzca incapacidad o muerte. Nunca olvidar que la incapacidad puede ser permanente o temporal, ¿ya? Y que la muerte se puede deber producto directo del accidente o a consecuencia del accidente. O sea, una cosa es directo y una cosa es producto de. En la práctica, nunca olvidar también que está el concepto de accidente grave y que desde el punto de vista operativo vamos a tener 7 formas específicas de que ocurra en un accidente, o sea, 7 tipos en realidad de accidentes graves, que van a tener también su implicancia a la hora de poder realizar gestión. Perdón. Entonces, ¿qué abordamos primero? ¿Ya? Que eso siempre, o sea, uno siempre pregunta, ¿la gallina o el huevo? Y en tema de seguridad viene a ser algo similar, pero en la práctica, más que la gallina o el huevo, uno debe centrarse en lo primero, que son los factores de riesgo, o qué puede originar uno o varios riesgos.
Eso es lo primario. Y de ahí que uno siempre tenga que hacer la o las distintas evaluaciones a los distintos agentes de interés higiénico que podamos tener presentes. Que eso en primera instancia. O también los factores riesgo que pueden originar un accidente. Nunca olvidar que la diferencia primogénea entre un accidente y enfermedad es el tiempo. El tiempo en el que una u otra enfermedad va a originarse. ¿Ya? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de lo que establece el decreto sumo 594, en el que yo pueda sobrepasar, por ejemplo, algún valor o algún límite, tanto ponderado, temporal o absoluto, en cualquier momento, dentro de las mediciones o los tiempos de medición en realidad, yo debo trabajar primero en la fuente. Ahora, si sobrepasé eso, automáticamente debo colocar una protección al trabajador de manera directa. Ahora, lo complejo muchas veces es que quizás en el ambiente de trabajo está sobrepasándose un valor normativo. Y eso hace que uno tenga que trabajar directamente en la fuente. En la práctica, nosotros debemos aplicar todas las medidas de control. Por lo tanto, si yo me voy directamente a lo que establece el Código del Trabajo, debo aplicar una medida de control en la fuente, en la vía o ruta de exposición y en la persona directamente. El 594 que nos habla, que nos versa, que nosotros debemos trabajar directamente en la fuente. Y si se sobrepasa alguna medición ambiental, directamente en el trabajador. Bueno, riesgos ambientales, ¿ya? Los riesgos ambientales, chiquillos, que pueden afectar a la salud de los trabajadores son muy numerosos, lo que hace indispensable su clasificación para facilitar su estudio. Aunque no existe una clasificación aceptable en forma general, se les suele dividir en tres grandes grupos. En los típicos, en los físicos y en los biológicos. Ya, nunca olvidar, chiquillos, que estos van a ser los tres agentes de interés higiénico básicos. Los ergonómicos no se consideran un agente de interés higiénico de por sí, sino que se va a considerar un elemento independiente, porque esto ya implica el manejo de varios elementos que se deben siempre considerar, ¿ya? O sea, la ergonomía en sí para mí es una ciencia, una rama paralelo, que la utiliza mucho la medicina del trabajo, y recuerden que la medicina va a utilizar siempre distintas ramas, tanto como la seguridad, incluso la higiene industrial, ¿ya? La, aparte de la higiene industrial, distintas evaluaciones de tipo ergonómica, y también la misma ergonomía. Por eso es importante siempre tener claridad de que la ergonomía no se va a considerar como un riesgo tipo ambiental, ¿ya? Y de ahí que también, como lo dice su nombre, riesgos ambientales. Tenemos los agentes químicos, físicos y biológicos. Nunca olvidar que pese a que son tres tipos o tres formas distintas de agente, quizás ciertas condiciones pueden facilitar o ayudar a que uno de estos dos se pueda aumentar en cantidad o en intensidad también. O sea, por ejemplo, la temperatura muchas veces puede hacer que los distintos agentes tengan comportamientos distintos, como el que tengo acá, por ejemplo. O quizás un vapor o un gas pueda tener una movilidad mayor o pueda hacer un ingreso más fácil al cuerpo humano. Y también muchas veces las temperaturas bajas pueden también ayudar a fomentar la generación de algunos de estos tipos de agentes inteligentes. Ahora, independiente de que algún agente físico pueda ayudar a potenciar los efectos de esto o este otro, tanto químico como biológico, nunca olvidar que también van a tener diferencias entre sí, ¿ya? Y eso va a ser siempre importante mantener en mente. Ya, chiquillos, nos vemos en la clase grupal, así que ya mañana vamos a empezar a desarrollar quizás algún tema más específico de esto. De igual forma, por favor, mantengan o háganme las dudas respectivas que les puedan hacer de esta presentación. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Nos vemos en la clase grupal, ¿no?